Son las 4 de la tarde en Madrid, las 12 de la mañana en Santiago de Chile, y esto es El color del dinero. Nos toca en España hablar una semana más de corrupción, pero es que la cosa aburre bastante, porque cuando nos recuperamos de un caso aparece otro. Y la pregunta que la gente se hace, que está harta, es ¿por qué hay tanta corrupción? Bien, no hay tanta corrupción. Ha habido mucha corrupción y sigue habiendo en la medida de lo posible, en la medida de que pueden robar. La corrupción y la política van unidas, son prácticamente una misma cosa, son dos caras de la misma moneda. Donde hay mucha política, hay mucha corrupción. Donde el Estado dilapida el 50% de la riqueza de un país, aparece la corrupción. No existe nada parecido a el demiurgo platónico que administra perfectamente los bienes de los demás. No. El dinero donde mejor está es en el bolsillo de quien lo produce. Y nada más, en un país donde el gobierno administra el 5, el 10% de la riqueza nacional, hay muy poca corrupción por una razón simple, porque hay muy poquito que robar. De tal manera que cualquier programa que vaya, que conduzca a eliminar o a minorar la corrupción, eliminarla es prácticamente imposible en tanto en cuanto exista el Estado, tiene que empezar por aminorar el tamaño del Estado, el tamaño del gobierno. Esto los padres fundadores de los Estados Unidos lo sabían, de ahí que se plantearon desde el principio un gobierno muy pequeño al que le impusieron una constitución que limitaba su poder. Nosotros tenemos exactamente todo lo contrario, un gobierno inmenso, recrecido, representado por todas partes, omnipotente, omnipresente, que además, como ya he dicho, se come literalmente el 50% de todo lo que producimos en un año. ¿De verdad les extraña que haya corrupción? A mí lo que me extraña es que no haya más corrupción. Bien, tenemos hoy dos invitados nuevos. Bueno, uno es un invitado que ha venido para quedarse y del que yo estoy muy contento de que haya venido por fin, porque vengo persiguiéndole desde hace semanas, 6 exactamente, esta es la 7ª, y al final lo he conseguido. Y es, un viejo amigo y probablemente la persona que ha hecho el mejor programa de radio económico de los últimos 10 o 15 años en España, ¿no? Bueno, hablo, ya lo hemos en Twitter, calentamos galvanizado el ambiente. Es Lorenzo Ramírez y... Muy buenas tardes. Bueno, ya sabes que para mí es un privilegio tenerte aquí. Me considero al lado tuyo un enano radiofónico porque... todavía ya hace 4 años de aquel programa, ¿te acuerdas? Aquel verano de 2010 fue. Fue el principio del fin, efectivamente. Sí. El principio del fin de los buenos programas económicos de radio. Y luego tengo a mi derecha está otro monstruo bueno, se entiende, que es Juan Manuel López Zafra, que está haciendo aquí unas cosillas con el micrófono. Así, acércate, muy bien. Juan Manuel López Zafra es economista, profesor del CUNEF y especialista en tantas cosas que repasarlas, tantas cosas económicas, ¿vale? Repasarlas, pues me llevaría casi todo el programa. Pero de lo que sabe mucho es de finanzas y sabe mucho sobre el patrón oro. Sobre esto no es que lo diga yo, es que lo dice un libro que ha escrito hace muy poco, que está de hecho prácticamente de estreno. En el logo de vuestro programa ya hay un problema, en el avatar en Twitter. ¿Cuál? ¿Qué pasa? El color del dinero. Sí. Tenía que ser fondo amarillo, el color del dinero es amarillo. Tienes razón. Bueno, ahora vamos a cambiarlo. Cualquier otro color es deuda. Nos vamos a hacer una foto Lorenzo y yo, y el avatar del programa vamos a ser Lorenzo y yo. Y eso está estupendo. Un lingote no vendría mal. ¿Sabéis que en castizo cuando se dice dame dinero, dice dame color? Pero aquí el color... En Sevilla son más del taco. Están en el taco, que también... No, pues en el lenguaje castizo madrileño se decía, bueno, aquí, el color por delante. El color por delante. Pero un lenguaje muy zarzueleno, ¿no? Pues eso, el dinero todavía se le percibía como que tenía un color propio. Y si le preguntas a la gente, lo sigue percibiendo así. La mayor parte de la gente. La misma gente que ha elegido hoy, ha dicho hoy en una cadena de televisión que el 35% de los españoles considera que el próximo presidente del gobierno debería ser Pablo Iglesias. Bueno, pues esa misma gente básicamente sigue pensando que detrás de los billetes de banco
hay algo, que no puede haber nada, que es lo que hay. Respalda. Algo que lo respalda, efectivamente, no solo deuda, sino que hay algo físico detrás. Eso lo piensa la mayor parte de la gente, aunque sabemos que desde hace años ya no existe ese respaldo. En España prácticamente no lo ha habido nunca, y desde luego en el mercado internacional ya no, en las economías avanzadas no existe. Es la auténtica verdad incómoda, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Que nadie quiere tratar y nadie quiere mirarlo de frente. De, mira, el dinero que llevas en el bolsillo es dinero basado en que tú te crees que es dinero. Claro. No solo eso, el dinero de tu cuenta bancaria no está en tu cuenta bancaria. Bueno, esa es. Aquí nos van a... Esa es la segunda. Yo no sé si es que es Halloween, tenemos que acojonar a la gente o algo así. Os recuerdo que tenemos ventana en el estudio y que nos puede pasar algo. Yo supongo que entrar un par de geos yo por ahí. supongo que en cualquier cena de amigos, incluso de familiares, habréis planteado esta cuestión y al final salís, os corren a gorrazos cuando empezáis a plantear que el dinero realmente, bueno, pues no solo que es fiduciario, es decir, que no está respaldado por ningún activo real, sino que encima no está donde tendría que estar y que son anotaciones contables, ¿no? Bueno, en esas cenas está desde el típico cuñado que te dice, bueno, sí, será lo que tú digas, pero yo lo quiero tener en el bolsillo, ¿vale? Y se abre otra birra de tu nevera. Y te dice, sí, de tu nevera, efectivamente, pagada por ti con tu dinero fiat. Y después está la clásica señora bien intencionada, pues generalmente mayor, que tienen, curiosamente, la gente mayor un horizonte temporal más largo que el de los jóvenes. Sí, siempre. No me diga usted que eso es cierto, ni me digas que eso es verdad. Pues sí, es verdad. Claro, si ya decía yo, ya decía usted que lleva desde el año 40 viendo cómo suben los precios. Y la razón es esa, no hay ninguna otra. Ahora hay deflación, ¿no? Ahora sí, ahora están todos... Hay deflación, dice. Ojalá. ¿No? Joder, madre. Bueno, toda la pasta en los índices bursátiles, todo el dinero ahí metido en índices de bolsa, toda la pasta metida en derivados, toda la pasta metida en materias primas, en alimentos, y hay deflación. Bueno, en fin, vamos a ver. Podríamos hablar del patrón oro, cosa que haremos en algún momento, pero no vamos a hablar del patrón oro. Vamos a hablar de el jueguecito que se traen entre los norteamericanos y los japoneses con inflar el mercado de liquidez, desinflar el mercado de liquidez, volverlo a inflar, o cuando uno infla, el otro desinfla. Y esta semana la Fed anunció que se iba a acabar lo que se daba, que ya iba a ser el último plan de estímulo, así lo llaman, es un eufemismo precioso. Que iban a estimular el mercado por última vez y que a partir de ahora ya sería lo que Dios dijese. Por última vez, hasta la siguiente. Hasta la siguiente, claro. Y eso a la vez el presidente del Japón, o mejor dicho el primer ministro, porque Japón no tiene presidente, es una monarquía, ha dicho que no, que ellos por su lado van a inflar todo lo que puedan y van a estimular el mercado con mucha liquidez. Con un éxito como hasta ahora, supongo. Bueno, a mí me parece que todo lo que sea jugar con estas cosas, yo no soy economista, pero tengo sentido común. Todo lo que sea crear dinero, como diría Jesús Huerta, ex novo. Todo lo que sea crear dinero ex novo. O mejor un latinismo todavía mejor, ex nihilo. Ex nihilo también lo emplea. Pues todo lo que sea crear dinero de la nada no puede ser bueno. Porque me viene a la cabeza no puede ser bueno para quién. Porque, claro, no puede ser bueno para los que tenemos dinero. Es decir, perdón, no para los que tenemos dinero, para los que somos usuarios de ese dinero. Existe, o sea, eso sucede fundamentalmente porque hay determinados colectivos que se benefician de la medida. O sea, no es que sea una cosa mala para todos. Al final, planteabas en tu editorial al principio lo del Estado omnipotente. Cuando se habla del sistema financiero, todo el mundo... o la mayor parte de la gente considera que es un sistema o un sistema de mercado, o que realmente hay algún tipo de mercado libre ahí. Y bueno, yo creo que no hay un reducto más comunista, ¿no?, que el monopolio de la emisión de la moneda, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿quién se beneficia de esto? Bueno, pues hemos hablado en muchas ocasiones sobre esto, pero fundamentalmente se benefician los gobiernos, que en su visión cortoplacista, pues a ellos lo que les interesa es crear la inflación para que luego se la coma otro, que se consiguen mayores ingresos fiscales, se devalúa el dinero que tienes en el bolsillo, como muy bien decías, Fernando, y luego pues hay una serie de intereses empresariales, lo que los americanos llaman el crony capitalism, el capitalismo de amiguetes, fundamentalmente, que son sectores intervenidos o que cuando no son intervenidos directamente dependen pues del su funcionamiento de la asistencia de ese Estado, y al final la propia banca, mal llamada privada, porque podríamos decir que banca y Estado son las dos caras de la misma moneda, fiat. En este caso, efectivamente, pues son los que se benefician fundamentalmente de todo esto. Y luego no todos se benefician por igual, porque el primero que como te gusta a ti siempre hablar en madrileño, el primero que trinca, el primero que pilla el dinero, ese es el que se beneficia, porque el que lo coge después... Eso es lo que ya Mises lo decía, ¿no? Al principio, claro, si el proceso inflacionario está muy bien, para el primero que recibe la carga de liquidez. De hecho, Juan Manuel sabe de esto mucho más que nosotros y seguramente nos puede explicar
precisamente ese incentivo que tiene todo gobierno a cargarse el respaldo de bueno, pues que tiene que tener toda moneda, ¿no? Vamos a ver, decía Fernando antes que él no es economista. Si es que yo creo que el problema es... Esa es la ventaja, y el problema es... Somos los economistas que hemos pensado que podemos inventar cosas que ya existen. Es decir, la ciencia económica es una ciencia... Bueno, la ciencia podemos... No lo voy a discutir, porque efectivamente, en cuanto al método científico, otra cosa es que sea una ciencia que no lo es. Es una ciencia social y no es una ciencia... digamos, dura como las matemáticas. No es exacta, no es una ciencia exacta. Ella nos habla de ciencias exactas, pero bueno, para entendernos entre nosotros. Entonces, el problema es precisamente que ciertas cosas las hemos complicado demasiado los economistas. Y una de ellas ha sido el dinero. Pues cualquier persona, sin necesidad de haber estudiado economía, simplemente aplicando sentido común, y por otro lado, si ha leído historia, y creo que es el caso, Fernando, corrígeme si me equivoco. No te equivocas. No me equivoco. Si ha leído algo de historia, pues con sentido crítico, sabe de lo que estoy hablando, pues obviamente esas personas observan que detrás del dinero siempre ha habido algo, pero durante más de 3.000 años, hasta el año 71, hasta hace 4 días históricamente, que ya no hay nada más que fe. Hablamos de la religión como una fe. Bueno, pues lo que hay detrás del dinero es confianza, es fe. Es pensar que los gobiernos están ahí para protegernos y que evidentemente harán todo lo posible por cuidar el valor de esa moneda. Entonces, evidentemente, eso ya ha pasado a la historia. ¿Por qué? Bueno, nunca ha ocurrido como tal. Lo que ocurre es que hasta ese año, hasta el año 71, y mira que Bretton Woods no fue el mejor sistema desde el punto de vista monetario, pero bueno, desde luego infinitamente mejor que este. Pero hasta ese año los gobiernos tenían un límite a sus aspiraciones, un límite que no era electoral, no eran las próximas elecciones, que era un límite que venía fijado por el dinero que había en las cajas. Y ese dinero funcionaba de una manera muy sencilla. Si yo inflo la moneda, inmediatamente se equilibra de una forma que es saliendo al exterior una parte y una parte que deja de entrar, con lo cual entro en un problema, en una fase de recesión, tengo que estar arreglando la economía, y cuando la consigo arreglar es cuando vuelve el dinero. Con lo cual los estadistas, los presidentes, los políticos tenían unas argollas muy claras, y no eran las elecciones. Esas argollas se llamaban el dinero que hay en la caja, el dinero de verdad. ¿Qué ocurre? Pues que eso en el año 71 se lo carga Nixon, acompañado por otro lado grandísimo, Milton Friedman, que es quien le convence, y a partir de ahí pues entramos ya en toda la fase de manipulación monetaria absolutamente sin vergüenza de ningún tipo, es decir, modificación de los tipos de interés al libre albedrío, en la que no creo que debamos entrar, porque es un tema, podemos entrar cuando queráis, pero quiero decir que es un tema bastante complicado, porque siempre hay gente que va a decir, es que la modificación de los tipos no se puede hablar de manipulación. Vamos a ver, pues sí, es una manipulación. Una manipulación salvaje. Ya, lo que ocurre, si el problema es que nosotros y nuestros oyentes, yo creo que estamos básicamente de acuerdo en esto. Bueno, el lema de este programa es un programa de economía para gente que sabe de economía. Es decir, me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Una economía para todos? No, mira, eso ya hay. Vamos a tener para que gente que sabe de economía que no está atendida, no solo en España, sino en América. Hablabas del 71, luego se vendió que la crisis del petróleo fue la crisis del petróleo. No, fue la crisis del patrón oro, porque precisamente en el 73 lo que sucede no es que el petróleo variara de precio, claro, eso... sino que al no estar referenciado la moneda, el dólar, al oro, entonces claro, el petróleo valía mucho más dólares, ¿no? Que el cambio. En el 73, en octubre, cuando se produce el embargo del petróleo, la OPEP decide que va a restringir la oferta de crudo. Y pasó el crudo de $3 el barril a 13 en 4 meses, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puede ser algo que valía 3 ahora valga 13? Es que ya valía 13 antes. Exacto. Claro. Es decir, su precio real era $13, porque el dólar lo habían envilecido durante la década de los 60. Exacto. Y utilizaron los... Entonces, no, pero esto no fue por el Yom Kippur, ¿no? El Yom Kippur fue una excusa para darle a la decisión de restringir la oferta de crudo, darle un toque, digamos, heroico o una coartada, como cualquier otra, ¿no? Pues vosotros oís apoyo a Israel, pues ahora os vais a enterar que os vamos a cortar el suministro. Y en el año 73 se pone ya en $13 y se mantiene ahí hasta el 79 más o menos. Bueno, siguió subiendo ligeramente, donde pega otro repunte, porque las economías occidentales habían seguido imprimiendo dinero, que es como solucionaron entonces la primera crisis del petróleo. Se solucionó. Que el dólar no valía, no decidieron abrir de nuevo la ventanilla del oro. No, al revés. Claro, todo lo contrario. Vamos a gastar más. Y luego lo que han hecho es refinar cada vez más el sistema hasta el día presente, ¿no? Yo creo que ya el sistema no es... A ver, es refinado en el sentido de que la impresora como tal, a cambio de nada, no existe. No. Eso existió históricamente, pues en los Assigna, por ejemplo, en Francia, en 1789, el gobierno revolucionario imprimió
con respaldo. Ojo, que el objetivo, y está en mi libro, el objetivo del gobierno revolucionario francés al imprimir, al crear la nueva moneda, no respaldada con oro, sino respaldada con las tierras embargadas a la Iglesia. ¿no? Sí. Claro, no, eso fue antes, eso fue en John Law. John Law en Eso fue en 1720. 1720. Eso es, en 1789 uno de los objetivos fundamentales era extinguir la deuda, que para cualquier economista de los que nos escuchan y sabe de economía, sabe que es básicamente a lo que todos aspiramos, extinguir la deuda. Y el oro es un extintor de deuda, es el extintor de deuda. Lo que ocurre es que el gobierno revolucionario francés lo que dijo es, bueno, pues como ahora no tenemos, pues vamos a respaldarlo con tierras. Y teóricamente la primera emisión de asignados era bestial, eran 400 millones de libras respaldados por entre 2 y 3 mil millones de libras en tierras. O sea, que era magnífico. ¿Qué es lo que ocurre? Se lo pulieron en 6 meses. Claro. Porque dice, bueno, sí, las tierras que Claro, están detrás, el valor que le dé la gente, mientras que el oro tiene un valor intrínseco, valor que se lo damos las personas, pero que está ahí desde hace... Si solamente hay que darle a una persona a elegir entre 10 euros o el contravalor en oro, o $10.000 y el contravalor en oro, que tiene un valor antes de ser dinero, aunque siempre lo fue, claro, porque eso es lo que planteaba también Mises, ¿no? En la teoría regresiva. Al final se llega a un punto en el que ese bien o ese activo vale por lo que es. Exacto. No solo y eso es como medio de precisamente intercambio. lo que Roosevelt, en el año veintitantos, en el año 30 y cuando nacionaliza el oro en Estados Unidos, es lo que persigue eliminar completamente la capacidad de decisión de las personas. Y en ese sentido decir, vale, ya lo tengo yo controlado y se acabó. Aquí ya nadie más va a meter la mano en la caja para inmediatamente Solo hacer yo. una evaluación. Claro. Claro. El contravalor en oro hoy en día, $1.200 la onza, una onza son 33 gramos, si no me recuerdo mal. De hecho, estaba en Bretton Woods, queda a un dólar el gramo prácticamente, eran $35 Eso por es. una onza. Y hoy, pues no sé, pero estamos hablando de una cantidad microscópica, claro. de nada, inapreciable. Sí, ¿no? sí, Lo que no, por sería. eso a lo mejor alguna persona no lo coge porque dice, bueno, pues es que no veo ese euro o esos 10 euros en oro, ¿dónde están? Porque se han caído por la mesa y no los veo, es tan pequeñito el Sí, grano. no, ya una claro. onza ya es pequeña. A mí es Pero una eso me madera. he ido luego a los $10.000 porque se veía mejor. A mí me hace- Porque si no hay quien encuentre A mí me hace mucha gracia cuando, y economistas reputados plantean, no, es que tal moneda se ha apreciado respecto a la otra. No. Vamos a ver, todas las monedas están depreciando. Sí. Y unas se deprecian más y otras menos. Claro. ¿No? Entonces, no es que se aprecie una moneda frente a la otra. Bueno, en realidad todas están depreciando y una se deprecia menos que la otra. Con lo Y cual, no solo en el oro, la inflación se refugia en otro tipo de activos, como ha Por comentado supuesto. Juanma antes. Se refugia en el crudo, se refugia en el trigo, se refugia en el cacao, se refugia soja, en, Mira, en mil... me he traído el libro mil- de Daniel Lacalle, el de Viaje a la Libertad Económica, que aprovecho para recomendar a todo el mundo. No me llevo nada, aunque seamos liberales, yo no me llevo nada de esto. Mira, él da datos de Precisamente. 2013. Precisamente no. porque eres liberal. Índice de precios al consumo. Bien, estaba en 1,8, ¿vale? Esto es la inflación oficial. Las patatas subieron un 37%. El aceite un 24%. Las frutas un 22%. La carne un 3%. La leche otro 3%. Sí, sí. Cuando se dice, no, es que la inflación Pero- está controlada. No, señores, vamos a ver, para empezar esto es una media, ¿vale? Y a partir de ahí ya hay un error. Pero es que además hay que tener en cuenta que hay un montón de activos que quedan fuera. Lo comentaba antes Juanma. Vamos a ver, la bolsa está fuera del IPC. Por ejemplo, la vivienda ha estado fuera del IPC cuando decían, no, hay una inflación controlada y estaban subiendo los precios de la vivienda un 100%. Escucha, Loren, No, claro. y estamos en una época de unos avances tecnológicos espectaculares, de ¿Qué aceleración. Es que si no llegamos a Ah, tener bueno, sí, las claro. innovaciones que Por ha habido en los supuesto, sí, últimos sí. 30 años, 40 años, toda la Sí, revolución sí. informática, etcétera, Sí, esa es que yo no productividad. sabía, pues que hubiera habido una Exacto. inflación Exacto. desmadrada, una cosa que... Mira, precisamente hablabas del QE, del plan de estímulo que le ha puesto fin la señora Yellen en Estados Unidos. Dicen que la inflación oficial está baja, están diciendo ellos ahora mismo. Fíjate. Han disparado artificialmente precios de bolsa, de los bonos, de los activos inmobiliarios, de activos que no tendrían que valer nada, de hecho tendrían que haber sido liquidados y los ha comprado. Bueno, antes planteaba también Juanma el hecho de que no se emite dinero, a cambio de nada. En este caso había un colateral, o este colateral son las hipotecas impagadas. Sí, bueno, claro. Claro, entonces al final, ¿qué ha hecho la Fed o la Reserva Federal? Ha multiplicado por 6 su balance, comiéndose directamente 1,5 billones de hipotecas basura. Con esto se rescata a las entidades financieras a costa de los que tienen dinero, con el objetivo final de reducir esa deuda. ¿Qué pasa? El incentivo es tan perverso que al final lo que se genera es mayor posibilidad de gastar más de lo que se ingresa, con lo cual se necesita mayor endeudamiento y al final del proceso hay más deuda que al principio. Pero no solo eso, si es que además se introduce el riesgo moral. Ah, bueno, que por se supuesto, dispara hasta claro, unos claro. niveles brutales. ¿Qué incentivo tiene nadie que no va a quebrar jamás para ser Claro.
como se decía antiguamente, tener las cualidades de un buen padre de familia. Buen padre. Uh-huh. ¿Qué incentivo va a tener? Oiga, pues yo sigo asumiendo riesgos. Esto es una de las cuestiones que siempre plantea Daniel Lacalle. O sea, aquí hay una asunción constante de riesgos. Sabemos que no va a haber una asunción de responsabilidad. Hombre, Lehman sí, Lehman Brothers asumió su responsabilidad en ese sentido, pero ha sido el único. Vamos, aquí hemos tenido a Bankia, hemos tenido el resto de cajas, hemos tenido lo que llaman el sistema bancario, que el sistema bancario nada, el sistema bancario está bastante saneado, son las cajas, y luego, bueno, pues la banca francesa, esa sí banca, muy intervenida, pero banca, las cajas alemanas, también intervenidas. Aquí no quiebra nadie, solamente quiebra el ciudadano. Precisamente ese ciudadano al que en principio están los gobiernos históricamente para respaldar, y lo que los gobiernos están haciendo es sangrarle desde el punto de vista físico a base de impuestos en todos los países occidentales, y sangrarle desde el punto de vista del posible ahorro que pudiera tener a base de medidas que lo único que hacen es devaluar, depreciar, envilecer la moneda que él pueda tener. Bueno, y no solo es que no quiebre el banco en sí, es que además sus gestores se van de rositas. Bueno, que eso sí que es un riesgo moral, porque aquí, vamos a ver, tú te montas una empresa, asumes un riesgo y si te vas y te caes tú. Y te caes con todo el equipo y te embargan la casa. Claro. Y puedes terminar eso todo el real. Ahora puedes acabar de consejero en una empresa, por ejemplo, de telecomunicaciones. Pero si esa empresa o en una eléctrica. pero si esa empresa es pública, ¿vale? O si esa empresa es un banco público, es que además no te pasa nada. Todo lo contrario. Ya se encarga el sistema de buscarte salida, etcétera. El tema de que, lo dice mucho Taleb, en eso da en el clavo, cuando dice que todos lo que llama el complejo académico burocrático no asumen, no ponen la skin in the game, la piel en el juego, no se juega el pellejo personalmente. Cuando un empresario común, un tipo que monta una fábrica de tornillos, se lo juega, y tanto que se lo juega, hipoteca su casa para saber. Pero eso es lo mismo que sucede a otros niveles, que a lo mejor plantea la gente, bueno, es que esto está en un nivel muy alto. No. Todos esos políticos que cuestionan y dicen que la educación privada es algo que hay que perseguir y que hay que acabar con ello, todos esos llevan a sus hijos ¿a dónde? ¿A escuelas privadas? O sea, sí, claro. ¿Por qué? Porque a ellos no les afecta el que una escuela pública o el que una universidad pública tenga los peores índices o de los peores índices del mundo. Entonces, al final, ¿qué sucede? Que el gobernante o el representante de una entidad financiera pública, que al final estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de gente que no asume ningún tipo de responsabilidad por las acciones que hace. El político, cuando pierde unas elecciones, no se va a su casa, no se va a una empresa a trabajar como puede pasar en otro país. No, se va a una empresa a trabajar intervenida, de un sector intervenido, de un sector regulado. Y no da cuentas de su gestión. No, en absoluto. La inflación de la que estábamos hablando, cuando un gobernante aplica políticas mal llamadas de estímulo, la inflación que se la coma otro. Los efectos perniciosos de esa inflación que se la coma otro. Ellos pretenden, además, con la famosa teoría de que la inflación puede reducir el paro. Yo creo que ya hay más ejemplos históricos que demuestran lo contrario, pero bueno, en su momento la curva de Phillips estuvo ahí. Bien, ¿qué hacen? Dicen, no, yo voy a intentar crear puestos de trabajo a corto plazo y la inflación que se la coma otro. Y además, ¿qué hago? Beneficio al endeudado. ¿Y quién es el mayor endeudado de todos? El propio Estado. Lo que pasa es que la inflación es una causa popular. Ya sé que lo que digo entre nosotros, pero que dice popular. Sí, es popular. Es decir, la gente adora las causas primeras de la inflación, los efectos primeros de la inflación, y aborrece de los últimos. Pero claro, si mañana tú enciendes la impresora, como dice Pablo Iglesias, y vamos a pasar un año muy divertido, Se acababa el paro, aquí todo el mundo con dinero en el bolsillo, empezarían a verse posibles, todas las empresas crecerían, por lo que pasó en Argentina, después de la quiebra, lo que ha pasado en Venezuela. El problema es que a los 5 años nos íbamos a encontrar arruinados, habríamos dilapidado todo. ¿Vale? Y a eso está la historia para reflejarlo otra vez. Por eso dices tú, los economistas no, es que hacen falta historiadores y sentido común, nada más. O sea, es leer la historia, es que todo lo que estamos viviendo ya ha pasado. Lo que ocurre con unos niveles de deuda privada y de deuda pública infinitamente inferiores. Es decir, estamos en un momento desde el punto de vista monetario que ya hemos estado antes. Pero desde el punto de vista de la deuda, desde el año 1931 hasta hoy, estamos en una situación que no ha ocurrido jamás. Entonces, claro, pues ¿cómo vamos a saber por dónde vamos a salir? Hombre, lo que nos dice la historia es que todo proceso de inflar moneda acaba mal. ¿Qué es lo que están haciendo todos los bancos centrales? Seguir inflando la moneda, seguir inflándola para que, pensando que el globo se puede expandir ad infinitum, utilizando otro... Claro, indefinidamente, buscando otro latinajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que por ahora la cosa va funcionando. No se traslada el
dicen todos, es que no llega el dinero al público, no llega, no se transmite la cadena no se para en los bancos y de ahí. Pero es que los bancos lo que están haciendo es invertir el dinero que les llega de los bancos centrales, que están monetizando su deuda, lo que hacen es invertirlo donde les va a interesar. ¿Dónde no les interesa? En las personas. Claro. ¿Por qué? Porque tienen que asumir unos riesgos que luego encima los bancos centrales, les sacuden, con lo cual dicen, no, mire, pues yo me voy a ir al mercado de materias primas, me voy a ir al mercado de no sé qué, me voy al mercado, o al mercado de la deuda, de los bonos del tesoro, que como además están protegidos y no van a quebrar porque están protegidos por el propio Banco Central, tenemos otra vez ahí. Con lo cual, si quiere usted que se lo dé a la gente, deme todavía más dinero. Con lo cual es un sistema absolutamente perverso, donde sigue funcionando, claro, los banqueros, en ese sentido, centrales y privados, y los políticos están encantados. ¿Por qué? Porque encima parece que eso que llaman la inflación, es decir, el IPC, pues no sube. Entonces tenemos margen todavía para seguir metiendo más dinero. Estamos en una época donde aquí es novedoso en la historia. Estamos metiendo dinero y inflación sí hay. Y solo hay que definir la inflación como realmente se define: pérdida del valor de la moneda, punto. La moneda cada vez vale menos y eso es inflación. La gente cada vez compra. Hombre, no, es que claro, es que los precios están más baratos. Yo no he visto a nadie todavía por la calle que esté esperando al mes que viene para comprar un no sé qué. No, es que bajarán más los precios. No, mire, eso no ocurre. En España al menos, eso no está ocurriendo. En Europa no está ocurriendo. Hay una serie de cuestiones que la gente ha dejado de comprar. Los cruceros, claro. La gente ha dejado de irse en cruceros. ¿Por qué? Porque se está desapalancando. Pero la gasolina y la luz suben. Claro, ahí está. Los Porsches Cayenne, ¿no? Pero quizás la diferencia que planteabas... Claro, en otras ocasiones se ha producido... Porque nos vamos a ir, Loren, en... Bueno, puedes terminar, nos quedan 40 segundos. Menos. Bueno, pues rápidamente. En otras ocasiones hubo un momento en el que se detuvo esta espiral, en el que hubo una cierta recesión y luego se salió. ¿Cómo se salió? Volviendo a estimular. Ahora es que no hemos parado. Es que hemos seguido estimulando desde finales del siglo pasado hasta hoy. 11S incluido. Muy bien, nos vamos a la publicidad. Ya saben que la norma de este programa es perseguir a los que se van. Durante la publicidad son 3 minutos y media en punto. Estamos de vuelta. El color del dinero, con Fernando Díaz Villanueva. El dato. Bien, los economistas, o un grupo de economistas, pronostican que la inflación en Venezuela alcanzará los 3 dígitos en 2015. Calculan que estará entre el 110 y el 120%. Bueno, vamos a ver, este año va a cerrar entre el 70 y el 75%. El gobierno de Maduro no reconocerá nada, pero este dato nos viene fenomenal porque venimos toda la primera media hora hablando de inflación. Y Venezuela es probablemente el ejemplo en vivo. No tenemos que irnos a Alemania, no tenemos que irnos a la Alemania de los años 20 ni a la Hungría de los años 40. No, tenemos la Venezuela del año 2014. Es un ejemplo de lo que pasa cuando alteramos la moneda, ¿no? Y este es el dato ya trucado, ¿no? No, este es el dato que el problema de las tiranías es que la primera víctima de la tiranía es la estadística, ¿no? Y es que era como las estadísticas soviéticas, no se puede hacer historia. O como el INE. Sí, no te vayas tan lejos. No, pero el INE todavía tiene ciertas metodologías, hay buenos profesionales estadísticos, es decir, es una cosa que... Sí, el problema son los jefes en algunas ocasiones. Sí, pero el maquillaje viene al final. La cocina, digamos, se la meten al final. Como en el Banco de España, que son técnicos muy buenos, pero sus jefes... No, pero en la Unión Soviética o en la Venezuela chavista o en la Argentina de Kirchner directamente es que no hay ni técnicos. Necesitamos que la inflación este año no pase de tanto y se da el dato político sin más. Con todo en la Unión Soviética cada año se producía más trigo, pero tenían que importar, nadie sabía cómo. Luego al final tuvieron que ir a países donde había mercado para decir, oye, ¿qué precio ponemos? No, pero esto es real. En la Unión Soviética todos los años acaban en publicidad, ¿no? Sí, hemos aumentado la producción de grano, pero tenían que importar de Estados Unidos en cantidades crecientes. Pues no sé dónde metéis el extra de producción anual, ¿no? Y la población no aumenta. Pero a los de dentro les estaban metiendo la propaganda. Hoy hacer propaganda es más complicado porque los venezolanos este programa lo pueden escuchar. Y como este programa pueden leer cualquier página de internet y además existe pues Twitter, los teléfonos móviles, etcétera. Y eso les viene a confirmar que efectivamente eso de que esté desabastecido los supermercados, de que las cosas cuesten cada vez más, no es casualidad y se debe a que tienen una inflación del 70%, que a veces no nos damos cuenta lo que puede suponer, pero implicaría una inflación del 70, no digamos del 120%, implica que suben los precios en el mismo día.
Sí. en el curso del mismo día. Es decir, que hay diferencia entre comprar por la mañana y comprar por la tarde el mismo producto. Esto en España nunca lo hemos vivido. Aquí la inflación más alta que se ha registrado en los últimos, desde la guerra, ¿no? Fue la del año 77, que se fue la inflación al 20, creo el 26% cerró ese año. Y mis padres lo recuerdan con pavor. Yo era muy pequeñín, entonces no me acuerdo de aquello. Esto fue en el 77, sí, fue el coste de la transición. Con pavor, una inflación del 26%. No quiero ni imaginar lo que sería una inflación del 120. Bueno, país del país, obviamente. El problema es que además te tienen agarrado porque tienes todo lo que... Vamos, los ahorros, etcétera, los tienes también maleados y en moneda local. Claro, y en moneda local, etcétera, que el daño que hacen es grandísimo. Bueno, hablando de la inflación, se me ocurrió que me fue la cabeza a Venezuela de ahí que trajese el dato este de la inflación en lo que se prevé para el año que viene, y de ahí caminé mentalmente hacia Brasil, donde el domingo pasado volvió a ganar Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, y le hizo McCoy en Cotizalia un artículo, una columna bastante dura, diciendo que Trajecito, bueno, que va a ser, que es una tragedia, ¿no? Que es una tragedia lo de este hombre, lo de esta mujer, lo de Dilma Rousseff, 4 años más, ¿no? Yo personalmente estoy de acuerdo con él. Brasil ha pasado el momento de la burbuja y ya ha reventado y están en pleno reviente. Es decir, Brasil, si este año crece un 0,5%, un 1% como mucho, ya va a ser mucho crecimiento. Y aquello no es España. Las cifras oficiales están dando un crecimiento del 0,3%. Tienen una inflación reconocida o oficial del 6,7%. La situación de Brasil también viene un poco derivada de lo que estábamos hablando antes del tema de los planes de estímulo, porque cuando la primera economía mundial lanzó unos planes de estímulo, cuando Bernanke se puso a ello, los países emergentes pues lo que hacen rápidamente es aumentar su deuda externa, recalientan su economía y aprecian su divisa. Y entonces llega un momento en el que hay que plantear pues una subida de tipos. Entonces se produjo el cierto control de la inflación o el cierto control del manguerazo del Banco Central de Brasil se produjo hasta agosto de 2011, que precisamente Rousseff entra en 2011 al gobierno, y hay un señor que se llama Alexandre Tombini, supongo que se seguirá llamando, no creo que le hayan cortado la cabeza todavía. Emprendió un ciclo de expansión monetaria, como te encanta a ti el lenguaje, Fernando. Tombini, que en italiano Sí. significa tumbita. Sí. Quería debilitar la excesiva fortaleza cambiaria. Atención, debilitar la excesiva fortaleza cambiaria del real. O sea, tenemos una moneda muy, muy fuerte, hay que hundirla, hay que devaluarla. Recuerdo aquella época. Tan nociva para las exportaciones y dinamizar el crecimiento. Se pasó de unos tipos de interés del 12 al 7%. Consecuencia, Siempre la misma historia. Brasil se ha hundido. Claro. Se ha hundido. Lo que quieren hacer con el euro. Siempre, exactamente la misma historia. No sé si tenemos al teléfono a, Diego Lacruz, que suele estar aquí siempre, pero hoy está por ahí de viaje, Dios sabe dónde, de Picos Pardos. Y Diego es un gran conocedor del tema sudamericano. Bueno, sudamericano y centroamericano, de la cuestión hispanoamericana. Buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes desde Brasil, Fernandinho, llama el Lorenzinho. Bueno, Estarás en Brasil de verdad. Oye, si estás en Brasil te cuelgo ahora mismo. Me he venido aquí a Brasil No estás en a Brasil. comprobar in situ el destrozo Vale. económico de esta señora, de esta Vale. pajarraca. Estás en la Navahondilla, señora Rousseff. provincia de Ávila. Vale, correcto. Y llevas una camiseta, ¿qué tal, Diego? Llevas una camiseta de Alemania ahora mismo, ¿verdad? Efectivamente, lo que han cogido aquí estos del Partido dos Trabajadores fue el ciclo virtuoso de la economía brasileña, que como sabéis básicamente es cosa de un hombre, ¿no? De Fernando Henrique Cardoso, primero ministro de Finanzas, después presidente del país. Controlan el problema casi crónico con la inflación que tenía Brasil. Del abren mucho los 2.400 mercados. la tenía Diego, del 2.400%. Claro, pues de esta auténtica barbaridad que comenta Lorenzo pasamos a ser, pues lo llamaba Reuters esta semana el darling de Wall Street, ¿no? El mercado favorito de los grandes inversores estadounidenses y demás. Y aquí se hablaba mucho, ¿no? Os acordaréis de los BRICS y de cómo estas economías Sí. claramente disfuncionales, una vez analizabas los verdaderos componentes de su crecimiento, pues como esto era el futuro y esto era la maravilla. Pues bueno, Sí. lo que tenemos hoy es una economía estancada, sin crecimiento, crecer un 0 o un 1% con la evolución demográfica de Brasil y con una inflación del 7% es no crecer o directamente decrecer.
Tenemos además ese problema de inflación que habéis comentado, las cifras oficiales lo ponen en el 6 o en el 7, no me consta que haya muchísima cocina en el caso brasileño, el Banco Central allí más o menos está, digamos que en un nivel un poco menos chapucero que el de Venezuela y similares, pero qué duda cabe que el modelo brasileño que se basaba en chupar los réditos de los años de Cardoso, mantenerlos en el caso de Lula y ya exacerbar todo el populismo en los 4 años que ha estado Dilma Rousseff en el poder. Pues bueno, a mí Diego, a mí la duda que me corroe es la siguiente. Brasil es el segundo país más grande de América después de los Estados Unidos. Tiene como 200 millones de habitantes, una cosa disparatada. Es 2 veces México, es 4 veces España, bueno, más de 4 veces España. Es decir, ¿hacia dónde se dirige? Porque estos 4 años extra que le han dado a Rousseff, ¿lo van a chavizar? Es decir... No creo que sea ese tipo de deriva de la que hablamos, pero el problema que tienen es que llevan años respondiendo con chapuzas de todo tipo basadas siempre en transferencias fiscales. Cada vez que una industria entra en problemas, les aprueban un crédito fiscal. Cada vez que el apoyo electoral o con los datos macro, lo que sea, empieza a tambalearse, aumentan los subsidios. ¿Y luego qué tienen? Pues un 90% de su presupuesto está completamente pautado por este tipo de programas que no hay manera de controlar, de meterlos en cintura, y además hay contabilidad creativa en Brasil, ojo, que en eso sí que son muy hachas. Es decir, aquí han seguido el ejemplo de los grandes maestros de la contabilidad, como por ejemplo Cristóbal Montoro, ¿no? Con todo su maquillaje estadístico. Sí. Y lo que hacen aquí es, por ejemplo, de todas estas paguitas que reparten en aquellos estados que le dan los votos a Rousseff, pues los retrasan o no los contabilizan un año para meterlos en otro, toman dinero prestado del fondo soberano, como aquí se hace con la lucha de las pensiones. Es decir, todo tipo de estratagemas para intentar que el escenario fiscal, que empieza a ser preocupante, no se vea tan grave como es. Y ojo, no estamos acostumbrados a que en economías emergentes se nos diga que hay un problema con las pensiones, ¿verdad? Esto sí que parece que es un problema de economías maduras, pero en el caso de Brasil hay un problema grave de sostenibilidad en su sistema de pensiones, que lo llevan avisando así, todo tipo de publicaciones. Me acuerdo del Economist hablando del tema hace por lo menos 4 años, y la señora Rousseff, con su modelo económico basado en las prebendas, en las paguitas, en la mamandurria, al final lo único que está haciendo es empeorar todos estos problemas. Y ya digo, es difícil encontrar una economía emergente con problemas de sostenibilidad en su sistema de pensiones, pero en Brasil se está tomando dinero prestado del fondo soberano para poder cumplir con compromisos. Y el panorama a medio plazo, no hablo de largo plazo, que a largo plazo ya sabemos cómo están todos esos sistemas de pensiones de reparto, pero a corto y a medio plazo Brasil ya está echando mano de un dinero que no debería estar, si las cosas se hiciesen mínimamente bien, dedicado a este tipo de apaños y de rescates. O sea que no vamos a tener una Venezuela aportuguesada, que era lo que más nos preocupa. No, es que no es una tontería, pocas bromas, ¿eh? ¿Os imagináis que Brasil monta una revolución bolivariana, lo que puede ser esto, con los recursos que dispone ese país? Por lo que ha contado Diego, va a zapaterizar la economía. Bueno, ya la tiene zapaterizada. Me da que va a ser, por lo que cuenta Diego, me da que va a ser una agonía. ¿Sabes cómo se llama la paguita esa de la que hablaba Diego? ¿Cómo? Se llama Bolsa Familia. Sí, la Bolsa Familia, efectivamente. Esa es. ¿Sabéis cuánta gente vive de la paguita esta? Tiene 200 millones de habitantes Brasil, ¿no? Pues 50 millones de personas. O sea, una cuarta parte de los votos son comprados directamente. Hay ciudades... Yo he subido un mapa, Lorenzo, a mi web, a diegosanchezalcruz.com. Si os metéis, está de lo último que he compartido. Literalmente, cuando tú comparas, le pones colorcitos, ¿no? Aquellos territorios de Brasil en los cuales hay más transferencias del programa Bolsa Familia, y luego comparas y miras el mapa electoral, la correlación es total. Claro. Es decir, las zonas donde está Bolsa Familia son las zonas donde ganan las elecciones estos señores que están conduciendo a Brasil a la ruina. ¿Cuándo empezó la Bolsa Familia? ¿Lo sabes más o menos, Diego? Sí, aquí tenemos algo parecido, ¿no? Bueno, aquí tenemos el PER. El PER. Claro, sí. Que a lo mejor lo hemos inventado nosotros, lo de la Bolsa Familia. No, lo que pasa es que... Allí lo que te exigen escolarizar a los niños. Eso ya está bien. Eso de primeras ya es... Te plantean, o sea, ellos lo plantean no solo desde un punto de vista asistencial y de subvención, que es completamente criticable, sino que ellos lo consideran una manera de lograr una inclusión social, ahora que está tan de moda el tema por el famoso informe de Caritas, ¿no? Entonces,
lo que plantean es intentar que esa gente vaya saliendo de la pobreza, y ellos justifican en sus estadísticas, yo no sé, a lo mejor Diego sabe algo más, y según esas estadísticas hay personas que están abandonando este plan porque empiezan a trabajar o porque tienen trabajos que son mayores que esta paga, que va desde los 50 euros hasta los 427. Bueno, el problema de esto es que ha sido un monstruo que no ha parado de crecer. Exacto. Al principio, cuando Cardoso llega al poder, de hecho hay algunos programas de estos en funcionamiento. Y cuando llega Lula, digamos que, bueno, se encuentra la caja llena y que dice, bueno, venga, vamos a ser sociales, no vamos a repartir toda esta mamandurria. Y al principio cumple un rol, yo creo que se puede decir incluso aceptable, porque evidentemente las tasas de miseria que se manejaban en Brasil hace 20 años no tienen nada que ver con las de ahora. Pero claro, esto es un monstruo que no para de crecer. Le añades, tienen el Bolsa Familia, tienen el Cero Fame también, que ese es otro... Y va sumando así programita y programita, y es lo que os digo, que el 90% del presupuesto brasileño está encorsetado por completo en este tipo de programas del llamado... Bueno, es el venezolano, pues eso son las misiones, la de Misión Barrio Adentro. Sí, Fernando, ten cuidado de hablar mal de nuestro modelo venezolano. Bolivariano. Os saludo desde el más allá. Estas cosas, lo que A pasa es... estos capitalistas que estáis ahí del dinero. En Guatemala tenían una cosa, el gobierno de Álvaro Colón, que era un gobierno así izquierdosillo, tenía una bolsa que se llamaba Bolsa Solidaria. Entonces, que... El caso es la bolsa, ¿no? Sí, es sí, el la cuestión era denominador darle común, algo, ¿no? porque allí, pues el pobre de allí lo percibía como algo material que le daban. Eduardo Fernández, profesor de la español y profesor de la Universidad Francisco Marroquín, me decía que dentro de lo que cabe, es siempre que la ayuda sea directa, evita un montón de corrupciones. El sistema guatemalteco no funciona mal. Hay un intermediario menos. Hay un intermediario menos, etcétera. Dijo, bueno, pues llegaba aquí, se les entregaba pues una cantidad de bonos de comida, etcétera. Era un poco lo de lo americano, lo de aquí, ¿no? Lo de lo nuestro ya sabéis lo que es. Los sistemas de ayuda en España, ¿no? Que tienes 17 intermediarios. Lo nuestro es un sistema mucho más sofisticado que estas bolsas famosas de Sudamérica. Supongo que en Ecuador Correa habrá hecho algo parecido, ¿no? O lo mismo, exactamente. Sí, en Ecuador le llaman el... Bueno, vamos a ser justos. Correa lo que hace es recoger el programa que ya existía y multiplicar su dotación. Entonces a este le llamaban el bono de inclusión social, algo así. Y luego básicamente se está pagando con dinero expropiado de la caja de ahorros, digamos, de los empleados públicos y con dinero sacado del fondo de pensiones. O sea que estamos hablando de pagas que per se son insostenibles. Ya digo que en Brasil están echando mano al Fondo Soberano y haciendo contabilidad creativa. Ya digo que en Ecuador lo están sacando también del Fondo de la Seguridad Social. O sea que no son programas en orden. Diego, decían, aquí en España, dime. Decían que Brasil era el futuro y me parece que efectivamente es el futuro. La cosa va por ahí, ¿eh? Es decir, no va a haber dónde esconderse a este paso. Nos van quedando cada vez menos sitios. El contrincante electoral de Rousseff, el bueno, entre comillas, es socialdemócrata. Fijaos cómo estamos. Para la tele era de derecha. Porque antes decían porque era Chile, empresario socialdemócrata. Pero desde China y Brasil son el futuro desde que éramos pequeños. Sí, creo que ya desde Napoleón. O sea, China es la gran esperanza blanca, en este caso amarilla. Claro, inventaron el papel moneda, ¿no? Eso es. Entonces es como el petróleo que se lleva agotando desde hace 100 años. Sí. Bueno, entonces... el que no se ha agotado, y espero que no se nos agote mucho tiempo, es Miquel Rosselló, que lo tenemos al teléfono desde Las Palmas de Gran Canaria. Pero antes de eso vamos a ponerle su careta que se hizo en exclusiva para él. De la Momoya en El color del dinero. Desde Alcobendas para el mundo entero. Bueno, decimos desde Alcobendas, pero están Las Palmas. Y diréis, ¿por qué decimos Alcobendas? No sé, algún día si tengo tiempo. El especial Navidad que hagamos ya lo explicamos todo. Cantando con karaoke también. Sí, porque además es un placer, en serio os lo digo, tener muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, es un placer estar aquí. A la vez, me han dado ganas de que estemos Miquel, Lorenzo y yo. Me han dado ganas de poner eso del poltergeist de ya estamos aquí. Pues ya estamos aquí. Bien, se podría decir, hemos vuelto. Ya hemos vuelto y no tenemos intención de irnos. Es
Bueno, alguno igual le da hepatitis. Pensaban que, bueno, vamos a saludar, yo sé que nos están escuchando, entonces vamos a decirle, hola papi, hola Madel, aquí estamos, no habéis conseguido que callarnos, y si no hablamos aquí, hablaremos en otro sitio, pero este es el único oficio que tenemos y lo seguiremos desempeñando desde, aunque sea debajo del agua, aunque tengamos que exiliarnos a Sealand, esa cosa, la plataforma petrolífera esa que se hizo el loco aquel que quería montar su país, ¿no? Bueno, oye, veo que en Twitter la cosa está muy activa, Miquel. Está que arde. Por ejemplo, Rubén nos decía, dicen que Francisco Granados os hará competencia radiofónica desde la cárcel con el programa El color del dinero negro. No sé yo. Miquel, ¿qué tal? Dime, no sé si ¿qué te has tal, enterado Lorenzo? que se ha quejado el señor Granados de que solo le están poniendo zumo y galletas en la cárcel. Esto, no te rías, Fernando, esto es real. Es verdad. Sí, se ha quejado porque dice, aquí todo el mundo está viviendo de lujo con televisión, está metiéndose unos centollos y a mí me tenéis En con eso zumo y vamos a ver, galletas. será un golfo, que no lo niego, presunto al menos. Pero en Lleva eso tiene razón. razón. O sea, vamos a ver, quiero decir, allí entra cualquier tío que ha matado a 4 y de primeras le tienen un módulo especial y le meten lo que quiera para comer. Claro, con DVD, televisión de plasma y El tal y cual. Plus. Y le están dando al pobre, le están dando Zumo y zumo galletas. y galletas. Por lo visto solo de 2 sabores y está... Solo de pero 2 sabores de zumo. Y además será de ese barato, que no saben a nada esos zumos baratos. No sé tú a saber cómo están todas las cárceles, no lo sé. no Bueno, está en del la pan y bolsa. agua de antes se ha mejorado bastante. Sí, así, desde como luego. galletas, ¿no? Bueno, yo creo que además le queda tiempo porque la jueza creo que ha decretado prisión incondicional por pertenecer SIC a una organización criminal. Le ha imputado ¿El Partido Popular? todos los ¿Es una delitos. organización Sí, criminal? claro, que yo cuál es esa Le ha organización. imputado todos los delitos menos asesinato, tiene todos, que es blanqueo de capitales, fraude, bueno, todos. Son 7, 8 u 8 delitos. Yo esta mañana con Avellán hablaba que decía que la noticia del día no era esa, sino el hecho de que a Rafael de Paula, que fue torero, le han detenido por intentar agredir a un abogado con una azada. Sí, literal. Se presentó el Un tipo en golpe el de despacho. azada sí que es peligroso. No, pero es que se presentó en el despacho con una azada y un bastón. Entonces al abogado le quería abrir la crisma con la azada. Y se equivocó. Dios sabe qué problemas tendría con él. Y luego, cuando vino la policía, a la policía la agredió con el bastón. O a lo mejor era un bastón azada, ¿no? Que le daba un botón. ¿Qué edad, aparecía qué edad la tiene azada. ya Rafael de Paula? ¿Qué edad Pues tiene? debe ser más viejo que las tortugas, porque no lo sé. Yo no soy muy taurino, pero vamos, te veo aquí una foto Eso de se lo podríamos 2013. preguntar a Diego Sánchez de la Cruz si todavía está por ahí. Diego, no sé Es si estará cierto. todavía ahí. Diego, Estoy Oye, escuchando. que La Rafael de verdad Paula. es que se le hizo la pinza, la verdad, Rafael de al Paula. maestro. ¿Qué edad Pero tiene la última Rafael? vez que le vi estaba muy mayor. Mayor hasta siempre, desde que están los toros ya estaba mayor. Es un genio, porque ha sido un genio y es lo que tiene esta gente, pero mayor ha sido siempre. O sea, yo Sí. vamos, debe andar cerca de los 80 años, por lo menos. pero lo de Yo, lo de la azada, a ver. le recuerdo todo hace apenas 14 años con Antoñete y con Curro Romero. O sea que, Hace bueno, a ver, apenas que 14 años. Una pero si tú hace noticia 14 bastante años no habías chanante, la nacido, verdad. Diego. Bueno, Si tú hace nacido. 14 años no habías nacido, Había ¿cómo que le recuerdas hace había 14 nacido, años? Había nacido, pero era muy joven. Hombre, Diego pero es muy un poco joven. como, Ha visto como vídeos. Benjamin Button. O sea, Diego nació viejo. Iba rejuveneciendo. Bueno, Eso es. Diego, no, creo que es más, Diego es más joven que Miquel, y Miquel ya es extremadamente joven. No, no, aquí- Es insultantemente joven. Creo que nos Así llevamos un año o dos, ¿no? ¿Quién? Más o Yo menos. soy del 88. La madre que le parió. Bueno, te cuelgo yo, esto ya no está que lo soporte, vamos. Y se corta la comunicación, ¿eh? Bueno, Del 88, Se corta, ya veo del que se corta. Del 88, vamos. Nosotros somos de los 70. sí. Juanma, tú sí. también. Yo sí, de los 70. Nacidos en los 70 y Casi. Miquel es de los 80, pero claro, no de tan a finales. Es que yo del año 88 me acuerdo. Yo 68, yo el 88 mismo me año acuerdo, nos tenía ganó 20 Felipe años. Bueno, tú eres de los 60, de hecho. 68. Claro. Bueno, al finales, coño. A finales de los 60, vale, De los vale. 60, De todas sí. maneras, a ver, vamos a ver, Juanma. A una persona como tú. Yo viví Bretton Woods, eso no lo puede decir todo el mundo. Al final. ¿Viviste Viví el cierre de la ventanilla del oro? Totalmente cierto. Cierro yo no, eso no. Yo cuando Ahí yo está, nací ya ya está. la habían cerrado. No es viejo, pero tiene principios Pero sólidos. en tu caso, cumplir años es una bendición. Absoluta. No, tal cual, porque me parece una tontería, pero en ciertos ambientes, y los universitarios es uno de ellos, la edad es un grado, lo cual es bueno que sea así. Hasta cierto punto. Es decir, Pero que sí. cuando una persona, un profe, se dice el viejo profesor, es que es un extra que le estás poniendo de este tipo y lleva ya muchos años en esto, ha vivido. Tampoco te pases con lo del viejo profesor y demás. Que o sea, se dice siempre que el profesor es una persona madura, y yo creo que además es que debe ser así. ¿Qué te va a enseñar un crío de 22 años? no, en eso ¿Qué tengo- te puede coincido enseñar? contigo. Y Juanma es profesor del CUNEF, que es una escuela de negocios y una universidad extraordinaria en Madrid, quizá pues de las mejores, y es bueno que tengan profesores experimentados que saben de lo que hablan, ¿no? Que es Está para que bueno. lo diga, pero estoy de acuerdo contigo. Y desde luego hay profesores
que con 70 años están perfectamente, se tienen que jubilar porque es la edad que establece para el gremio de profesores, la edad máxima de jubilación, el convenio establece los 70 años, y los hay que están perfectamente. O sea, eso es un tema que bueno, nosotros en temas de investigación con profesores de la Rey Juan Carlos estamos tratando desde hace tiempo, que es una de las vías de solución del problema de las pensiones, partiendo de la base de que no vamos a cambiar a un sistema de capitalización o un sistema de ahorro, sino que vamos a seguir en reparto y por tanto llegará un momento que quebrará, pero para tratar de evitar esa quiebra, si se va incrementando la esperanza de vida y la calidad de la vida de los mayores, ¿por qué no incorporarles? ¿Por qué no mantenerles en el mercado laboral cuando tienen mucho que aportar? Obviamente no estamos hablando de los mineros del Ruhr ni los mineros de la cuenca de las cuencas del Narcea. Estamos hablando de personas de trabajo de oficina, que están en su periodistas punto, en su punto álgido. Muchos además están en un momento estupendo. Claro, si la salud les acompaña. Y que incluso no hace falta ni que vayan a esa oficina a trabajar, sino que pueden Exacto. trabajar como asesores, pueden trabajar a tiempo parcial, y además están encantados de hacerlo, porque son profesiones que son vocacionales y que nunca se deja de ser hasta el final. Al contrario, los mandan a casa y es cuando se mueren. Claro. Sí. Oye, tenéis un caso muy interesante en Estados Unidos de una aerolínea tipo Ryanair, una así de low cost, que salió al mercado contando solo con personas que están ya prácticamente jubiladas o jubiladas, la oportunidad de manejar como el call center para las reservas de avión y demás desde su casa. Ya sabéis que allí los yankees sí les gusta también hacerlo a veces por teléfono y todos estos temas. Pues toda la plantilla prácticamente esta aerolínea está en casa, y es una de las que más, no recordar el nombre, no sé si era Southwest o alguna de las otras que hay así de menor coste, y un ejemplo mucho de que gente perfectamente apta para trabajando, claro. Y que incluso pueden facilitar que gente joven entre en el mercado laboral porque no tienen una determinada experiencia, y siendo guiados, siendo aconsejados por esta gente que tiene ya mucha más experiencia, pueden ser más productivos, con lo cual se derrumba otro mito, y es que si los mayores siguen trabajando hay más paro juvenil. Es otra de las barbaridades que se dice. No, lo entiendes, es que ese es el problema de la tarta y el empleo, y que todo se reparte. No, perdona, el empleo lleva creciendo, y como leía hoy, digo, si el problema es que haya que seguir trabajando, si lo que está consiguiendo el capitalismo precisamente es que los menores hayan dejado de trabajar, que los mayores hayan dejado de trabajar, pero lo que no puede ser es que estemos acogotando al mercado activo, al mercado laboral entre los 16 y los 65 años, y cada vez tengamos más esperanza de vida, lo cual es un éxito y es una maravilla, pero más gente ahí que no la podemos físicamente y monetariamente soportar, con lo cual lo que hay que hacer es mantenerlos, pero no para que no trabajen los jóvenes, sino para que trabajen con mayor calidad. Porque no es un juego de suma cero. Por supuesto que no, y eso es lo que no se entenderá. Pero esto viene de otra época, cuando se vivían muchos menos años. Hace un siglo la esperanza de vida en España eran 40 años, no lo olvidemos. Hace un siglo, a principios o 45, a principios del siglo XX, y los trabajos eran mucho más pesados. En los puertos no había grúas, o tenían que cargar los sacos manualmente. La juventud lo era todo. Prácticamente todos los trabajos implicaban fuerza física, ¿no? Y hace 200 años no digamos. Pero es que hoy pocos son los trabajos que necesitan fuerza física. Todos los trabajos están hipermecanizados, incluso los trabajos industriales, ¿no? Lo ves, vas a una fábrica y allí casi todo. Es más, el trabajador de allí trabaja con la cabeza, esencialmente. Maneja una máquina, maneja un robot. Entonces, para eso no hace falta disponer de unos músculos. Bueno, el futbolista siempre tendrá que ser joven, ¿vale? O un deportista, pero que son muy poca gente, ¿no? Lo que le decía a Juanma es que otra cosa es que se quisiese dedicar al fútbol, y ya, pues, ya Juanma no tiene esa edad, pero sí, para ser profesor de universidad, una edad magnífica. Bueno, nos vamos a despedir aquí porque hoy me he traído un tema especial para dedicárselo a Granados, que se llama Snevet 10.000 Dukaten. Es una cantata, y cuenta la historia de un tío que se llevó 10.000 ducados de una taberna. Los distrajo y cogió 10.000 ducados. Y entonces le vamos a dejar que suene, al menos que suene un minutillo o algo así. Así que os despido a todos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Dios. Es nehme 10.000 Dukaten, der kann mehr alle Tag ein. Es nehme 10.000 Dukaten, der kann mehr alle Tag ein. Trinkt ein gutes Gläschen Wein und lass es ihm willkommen sein. Es nehme 10.000 Dukaten,